Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy os traigo para reflexión eh, un mensaje, una reflexión para poder comprender eh, qué es la ley y qué es el Evangelio y cómo se tienen que aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, Vamos a entender aspectos que quizás no hemos contemplado y, y poder reflexionar sobre estos aspectos. Bien, vamos a entrar en el texto porque voy a intentar ser lo más breve posible. Así que la reflexión de hoy se titula La ley y el Evangelio y vamos a ver de qué nos habla nuestro Dios. La ley y el Evangelio no se pueden separar. Y este es un grave error que mucha gente, o diría yo el cristianismo, ha cometido, ¿no? Tratar de separar la ley y el Evangelio sin comprender realmente eh, este asunto en toda su profundidad, ¿verdad? La ley y el Evangelio no se pueden separar. En Cristo se encuentran la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se han besado. El Evangelio no ha ignorado las obligaciones que el hombre le debe a Dios. Nos dice que el Evangelio no ha ignorado las obligaciones que el hombre le debe a Dios. El Evangelio es la ley desarrollada, ni más ni menos. Es decir, que la ley y el Evangelio en realidad no pueden estar separadas. Y el cristianismo las separa. Y vamos a ver también en esta reflexión porque como piensan que la ley no se puede guardar, la separan y creen que el Evangelio le está hablando de la gracia, de un perdón fuera de lo que es la ley, ¿verdad? Y este es un error. El Evangelio es la ley desarrollada ni más ni menos. No da más libertad al pecado que la ley. La ley apunta a Cristo. Cristo señala la ley. Aquí creo que vale la pena reflexionar un poco más, ¿no? ¿Por qué la ley apunta a Cristo? Porque en Cristo, y lo subrayo, en Cristo se encuentra la solución. Y cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Me refiero que en Cristo habitaba el Espíritu del Padre. Lo ha dicho él constantemente. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? Y luego dice, Cristo señala la ley. Es decir, una vez que entendemos la solución, el problema del pecado, ¿verdad? Y cuál es el propósito de Dios, que lo encontramos en Cristo, por eso tenemos, y por eso la ley nos dirige a Cristo, ¿verdad? Para que entendamos cómo pudo el hombre, Cristo, Jesús, guardar la ley. ¿Entendemos? Por lo tanto, entendemos que solamente cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, en su templo, nosotros podemos guardar la ley. Sin embargo, Cristo señala la ley. ¿Por qué nos manda Cristo de nuevo a la ley? Porque la ley es su forma de gobierno, ¿verdad? Es cómo se gobierna la eternidad a todos los seres celestiales. Y creo que el texto nos lo va a decir, ¿verdad? Fijaos, el Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley o separación de Dios, separación del Espíritu de Dios. Si entendemos muy bien qué pasó en Edén, podemos entender esa realidad, ¿verdad? Por tanto,
el Evangelio llama a los hombres de su transgresión a la obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, sería absurdo que Dios nos diga, tenéis que obedecer la ley, si esto fuera un imposible. ¿No os parece? Bien, Jesús en su vida y muerte enseñó la obediencia más estricta. ¿Por qué nos enseñaría Cristo la obediencia más estricta si esto fuera un imposible? ¿Comprendemos? Murió el justo por el injusto, el inocente por el culpable, para que el honor de la ley de Dios fuera preservado, y sin embargo el hombre no pereciera del todo. Es decir, ahora sí que vamos al descanso, pero no sin esperanza, ¿verdad? Sino con la esperanza de la resurrección, ¿verdad? La obra de salvación, tanto en la dispensación del Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la misma. ¿Por qué nos dice esto? Pues tenemos que entender que a través de la imagen, de la lección, de la parábola del santuario, si queremos decirlo así, ¿verdad? La salvación es la misma. Y el punto culminante de esta salvación, ¿verdad?, de este propósito de Dios con nosotros, lo encontramos en el día de la expiación, ¿verdad? Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no ha cambiado la forma de salvarnos. El propósito sigue siendo igual y la forma igual. O sea, no hay otra forma de ser salvo. Este es el método de Dios, ¿verdad? Cristo fue el fundamento de toda la economía judía o el sistema judaico, si queremos entenderlo así. Los tipos y sombras bajo las cuales adoraban los judíos apuntaban hacia alrededor del mundo, es decir, en él se encontraba la solución. ¿Qué es lo que pasa al final del día de la expiación? Que lo humano y lo divino quedan reconectados. Ese matrimonio del cual nos habla el Apocalipsis 19, ¿verdad? Entonces, en Cristo estaba y ha estado siempre la solución. El día de la expiación habla precisamente de esto. Por eso en la conversación de Nicodemo con Jesús, Jesús le reclama precisamente esto. ¿Cómo, siendo tú maestro de Israel, no entiendes esa realidad? ¿Verdad? Por lo tanto, podemos entender claramente que el método de Dios de salvación siempre ha sido el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque nos lo revela a través de la lección del santuario, tanto a los judíos como a nosotros, ¿verdad? Fue por la fe en un Salvador venidero que los pecadores fueron salvos entonces. Es por la fe en Cristo que son justificados hoy. Y es muy interesante como el texto nos lo dice. Es por la fe en Cristo que son justificados hoy. Es decir, es Daniel 8:14, ¿no? Y el templo, el santuario será purificado. Es decir, esta obra de justificación, de purificación que ocurre hoy en mi vida, para que al final del día de la expiación se produzca el matrimonio o la reconexión de las dos naturalezas, ¿verdad? Al dar a su Hijo, Dios se dio a sí mismo para que el hombre pudiera tener otra prueba. Y es muy interesante lo que nos está diciendo este texto. Porque dice, al dar a su Hijo, Dios el Padre se dio a sí mismo para que el hombre pudiera tener otra prueba. ¿De qué prueba nos habla? Habla de la prueba de Adán en Edén, ¿verdad? Donde Adán eligió, lo digo bien, eligió pecar. Él por su naturaleza no era pecaminosa. Su naturaleza divino-humana era perfecta, era buena en gran manera, tal como lo dijo Cristo en la creación, ¿verdad? Pero él eligió pecar. Y ya hemos tratado este asunto, ¿verdad? La elección de pecar. Y lo grave que es. Y podemos darnos cuenta. Adán solamente eligió una vez y con esto cambió la historia de la humanidad. Pues aquí nos dice que Dios
nos ofrece poder tener otra prueba, que yo pueda tener esa misma prueba que tuvo Adán y yo tengo que no fracasar, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. ¿Y cuál era la prueba? No pecar, elegir confiar en Dios, ¿verdad? Esto mismo nos dice Dios a nosotros hoy, confiar que lo que Él me está diciendo funciona, que esta es su solución. Por lo tanto, ¿qué prueba tengo que pasar yo hoy? La de no elegir pecar. Esta es la prueba. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, la ley sigue vigente, ¿verdad? Y el método de Cristo o de Dios sigue vigente, ¿verdad? No hay otra forma de ser salvo. No la hay. Cuanto antes entendemos, mucho mejor. Si Dios hubiera podido cambiar esta ley para enfrentar al hombre en su condición caída, no habría hecho esto y habría retenido a su hijo unigénito en el cielo. ¿Lo entendemos? Ciertamente lo haría. Pero debido a que su ley era tan inmutable como su carácter, entregó a su amado Hijo, que estaba por encima de la ley y era uno con él mismo. Es interesante lo que nos está diciendo aquí. Dice, el Hijo estaba por encima de la ley. ¿Por qué? Pues porque fue él que creó la ley. Y dice, y era uno con él mismo. ¿Qué nos dice aquí? Que su espíritu, ¿verdad? Su carácter es la ley. La transcripción de la ley en nosotros es la transcripción de su carácter en nosotros. Por lo tanto, la ley estaba en él, ¿verdad? Es su carácter en realidad, para hacer frente al castigo que exigía su justicia. Y atentos, aquí os pido que estemos muy atentos. Satanás está obrando con todo su poder engañoso para atrapar al mundo. Y fijaos aquí, quería hacerles creer que este gran sacrificio se hizo para abolir la ley de Dios. Y una buena parte del cristianismo, o sea, yo diría la mayoría del cristianismo, cree en esto, lo tiene como doctrina. Pero fijaos, resulta que este es un engaño de Satanás, ¿verdad? La ley no fue abolida en la cruz, ¿verdad? Y nos lo va a explicar. Representa a Cristo, Satanás representa a Cristo en oposición a la ley del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Pero el soberano del mundo tiene una ley por la cual gobierna sus inteligencias celestiales, y atentos aquí, y su familia humana. Cuando dice su familia humana, no se refiere a toda la humanidad, sino a todos aquellos que escogen obedecerle. ¿Entendemos? Esta es su familia humana. De hecho, debemos de entender claramente que lo que Cristo hizo fue una operación de rescate, una invasión en el mundo que está gobernado por el enemigo de Dios en estos momentos, ¿verdad? Entonces Él viene haciendo una operación de rescate a todos aquellos que desean ir con Él al cielo. ¿Entendemos? Por eso Él se refiere a su familia humana, porque no toda la humanidad es su familia. Algunos elegirán no seguirle, no obedecerle, ¿verdad? Y la muerte de su Hijo fija la inmutabilidad de esa ley más allá de toda duda. Es decir, no solamente de que no ha abolido la ley en la cruz, sino que con su muerte en la cruz en realidad la fortalece. ¿Entendemos? Dios no tiene la intención de acabar con su gran norma de justicia, con su ley. No puede ser. ¿Por qué? Pues porque es el reflejo de su carácter. Esto no puede ser. Según este estándar, atentos aquí, Él puede definir qué es un carácter correcto. Dice, Él puede definir qué es un carácter correcto. Y ya lo dijimos en alguna reflexión anterior, que el carácter es nuestro pasaporte de entrada en el reino de Dios. Por lo tanto,
Él, a través de la ley, define quién tiene este pasaporte, ¿verdad? Ya lo explicamos en reflexiones anteriores y os invito a que las veáis si así lo consideráis, ¿verdad? Cristo consintió en morir en lugar del pecador para que el hombre, por una vida de obediencia, ¿lo entendemos?, pudiera escapar del castigo de la ley de Dios. Su muerte no anuló la ley de Dios, no mató a la ley, no disminuyó sus pretensiones ni le restó mérito a su sagrada dignidad. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor, en el sentido de que consintió en sufrir la pena de la ley transgredida a sí mismo para salvar al hombre caído de su maldición. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz muestra la inmutabilidad de la ley de Dios. No puede ser cambiada ni abolida en absoluto, porque es la ley del gobierno de Dios, ¿verdad? Su muerte magnifica la ley y la hace honorable, y da evidencia al hombre de su carácter inmutable. De sus propios labios divinos se escuchan las palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Por esto Él es nuestro ejemplo, porque Él nos enseña cómo se puede llegar a obedecer, ¿verdad? A cumplir. Pero ahora, estemos atentos aquí, pero ahora, aquí vamos a ver un contraste entre lo que Satanás nos está intentando enseñar y el error, ¿verdad? Frente a lo que Dios nos dice que hemos de hacer, ¿verdad? O lo que significa la obediencia de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, por eso os pido que estéis atentos, porque aquí vamos a entender cuestiones más profundas, más importantes, ¿no? Pero ahora se enseña en gran medida la doctrina de que el Evangelio de Cristo ha invalidado la ley de Dios. Y eso es lo que cree, yo diría, casi todo el cristianismo. Apenas hay un remanente pequeño que no cree esto, pero todo el cristianismo en realidad cree esto. Dice que al creer nos liberamos de la necesidad de ser hacedores de la palabra, o guardadores, ¿verdad? Obedientes de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esta es la doctrina de los nicolaitas. Aquí introduce un elemento muy importante y ahora vamos a hablar sobre él, ¿verdad? Dice, pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. ¿Quiénes eran esos nicolaitas? Vamos a ver si podemos entender esto. Fijaos, el término nicolaitas viene del griego nikolaituf, en fin, no sé el griego, por lo tanto no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Y significa los seguidores de Nicolás. Se han propuesto las más diversas hipótesis sobre este término, que aparece sin traducir en las diversas versiones contemporáneas de la Biblia. Este término aparece sin traducir en todas las versiones de la Biblia. Y aquí atentos. También es probable que el término nicolaitas tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. Y esta en realidad es la explicación que más se acerca a la realidad de qué son los nicolaitas. Por lo tanto, los nicolaitas son una jerarquía, los vencedores sobre los laicos en realidad, ¿verdad? Y es cuando empieza a establecerse una jerarquía en la iglesia primitiva. Bien, para que podamos entender esto, tenemos que entender cómo fue organizada la iglesia primitiva. Es decir, Cristo nombró a los apóstoles, ¿verdad? ¿Y los apóstoles cómo organizaron la iglesia?
Pues en la iglesia organizaron los obispos o ancianos de iglesia y el diaconado, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Por encima de los ancianos de iglesia, voy a referirme como en la actualidad, porque es lo mismo, obispo o anciano de iglesia es lo mismo, ¿verdad? Por encima del anciano de iglesia o los ancianos de iglesia y los diáconos está el pastor. ¿Quién es el pastor? Solo hay un pastor. Nosotros hoy día acostumbramos a llamar pastores a gente, ¿verdad? Pero que en realidad en la iglesia primitiva el pastor era solo uno. Cristo, representado en la tierra por el Consolador que nos envió, es decir, el Espíritu Santo. Bien, ¿qué pasó con estos nicolaitas? Porque vamos a entender en el texto ahora mismo. ¿Qué fue lo que pasó con los nicolaitas? Pues ese grupo de personas, que los llaman nicolaitas, seguidores de Nicolás, parece ser que era un diácono, ¿verdad? En la iglesia del siglo I, II, una cosa así, se consideraban como, o sea, la siguiente, ¿cómo diría yo? Una vez que los apóstoles fallecen, pues ellos se consideran como los apóstoles, ¿no? La siguiente generación de los apóstoles, ¿no? Como apóstoles. Y lo vamos a ver aquí en el texto que también nos habla de esto. Entonces, ellos empiezan a considerarse por encima del pueblo, de los laicos, de la iglesia normal, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Pues establece esta jerarquía especial que no es escogida por la iglesia. Y esto podemos verlo, Apocalipsis nos habla de esto a partir del siglo II, es cuando se habla más en la iglesia de Éfeso, pero a partir del Pérgamo ya se establecen como jerarquía. Y ahí podemos ver claramente cuando se forma la iglesia, en 300 y pico, se forma la iglesia católica, ¿verdad? Y ahí ya se establece esta jerarquía. Por eso la iglesia católica dice que ellos, el Papa es el heredero de Pedro, ¿verdad? Porque es justamente lo que está diciendo esto. Ellos se llaman apóstoles, ¿verdad? Las siguientes generaciones de apóstoles, pero que no lo son, ¿verdad? Nos lo dirá el texto. Bueno, espero que me haya explicado más o menos. Os invito a que vosotros mismos vayáis y estudiéis. El texto que yo os puse está el texto simple de Wikipedia. No es mi intención hablar de los nicolaitas aquí, pero el texto nos lo trae. Y claro, si no entendemos de qué está hablando, entonces no podemos entender de qué nos está hablando este texto, ¿verdad? Por lo tanto, dice, pero esta es la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Que al creer nos liberamos de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de dónde viene esta doctrina, que vamos a entenderla a continuación, viene a explicarnos, ¿verdad? De nuestra realidad de hoy, ¿no? Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Es decir, porque es una falsa doctrina, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Y como no puedes soportar los malos, ¿quién eran los malos? Los nicolaitas, ¿verdad? Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esta jerarquía que ha vencido a los laicos, es decir, se han intrometido dentro de la iglesia primitiva, estableciendo una jerarquía y en realidad están suplantando al Espíritu Santo. En realidad lo que han hecho es suplantar al Espíritu Santo. Pasó algo como en el tiempo de Samuel, ¿verdad? Queremos un rey, pidieron el pueblo, en este caso son ellos los que se intrometen entre la iglesia y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una suplantación de autoridad en realidad. Pues ahí podemos entender cómo era organizada la iglesia primitiva y podemos darnos cuenta que nuestros pioneros, me refiero a la iglesia adventista, en sus inicios se organizó exactamente igual. O sea, el marido de Elena de White y todos los pioneros adventistas eran ancianos de iglesia, escogidos por las iglesias, nombrados por sus iglesias, ¿verdad? Y el diaconado. Esta fue la iglesia adventista en sus inicios durante bastante tiempo, diría yo, hasta mediados del siglo XX,
Más o menos la iglesia funcionó de esta manera. Luego hubo unos cambios y hablaremos de esto enseguida, ¿verdad? Entonces dice, y como no puedes soportar los malos, a los nicolaitas, y has probado que dicen ser apóstoles y no lo son, y los encontré mentirosos. ¿Por qué? Pues a través de esas dos doctrinas. Primero, que ellos establecen como una jerarquía, suplantando al Espíritu Santo, esta relación directa entre Iglesia y el Espíritu Santo, porque nuestro Dios tiene capacidad de organizar su Iglesia, por eso Él es el pastor, el único pastor, ¿verdad? Y la otra doctrina falsa era que al creer simplemente por fe, nos liberamos de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Y viene desarrollando el texto, lo entenderemos enseguida. Entonces, y has sufrido y has tenido paciencia y por amor de mi nombre has trabajado y no has desmayado. Sin embargo, tengo algo contra ti. La iglesia de Efeso, ¿verdad? Es cuando empiezan ya los nicolaitas a aparecer, ¿no? E intentar promoverse a sí mismo, ¿verdad? Dice, sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Es justo lo que estaba diciendo yo. Han abandonado al Espíritu Santo y se están acercando a la doctrina de los nicolaitas. Por eso dice, has dejado tu primer amor. ¿Quién es el primer amor? Cristo. ¿Y quién es este otro amor? ¿Verdad? ¿Quién es? Los nicolaitas, ¿verdad? Adoptan esas doctrinas poco a poco a las doctrinas de los nicolaitas. De eso nos está hablando el texto, ¿verdad? Acuérdate pues de dónde has caído, ¿verdad? De qué doctrina te has apartado, ¿verdad? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve a lo que yo te enseñé, nos dice Dios, a lo que yo te descubrí a través de los auténticos apóstoles. Porque después de los apóstoles no hay más apóstoles, ¿verdad? Incluso el Apocalipsis nos habla de 12 puertas en la ciudad celestial. Es el evangelio predicado por los apóstoles, nombrado por Cristo. Después de ellos no hay otros, ¿verdad? Por lo tanto, esto es una suplantación, lo que los nicolaitas están haciendo, o hablando de la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Que se transmite a través de la iglesia católica. Luego, en los tiempos más modernos, también las iglesias evangélicas adoptan esta jerarquía, ¿verdad? Esta suplantación de identidad, por decirlo de alguna manera. Y luego vamos a ver que nos pasa también en la iglesia adventista, ¿verdad? Esto está pasando también en nuestra iglesia. Por lo tanto, has dejado tu primer amor. Acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero. Los candeleros del Apocalipsis se refieren a los ángeles de la iglesia, y el ángel de la iglesia es liderazgo. En principio se refiere a los diáconos y a los ancianos o obispos de iglesia, ¿verdad? De cada iglesia local. Porque más arriba, como jerarquía, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el único pastor es Cristo. No hay otra jerarquía, ¿verdad? Por lo tanto dice, te quito tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Y ahora viene a explicarnos de qué va, de qué son estas obras de los nicolaitas, ¿verdad? Y aquí tenemos un texto a lo que yo os recomiendo, ¿verdad? Que reflexionéis profundamente sobre este texto. No solamente mis hermanos de la iglesia adventista, sino también mis hermanos de otras iglesias. Porque aquí nos está explicando, está colocando en contraste la doctrina de los nicolaitas y el auténtico evangelio y la ley predicado por mismo Cristo y los apóstoles. Y aquí llamaría la atención a mis hermanos adventistas para que vean este contraste, si realmente lo que la sierva del Señor nos presenta es una realidad también para nosotros, si nos engañó Satanás también a nosotros, o solamente es un engaño que está en las iglesias evangélicas, ¿vale? Entonces, vamos al texto. Los que enseñan esta doctrina hoy,
¿Quiénes son los que enseñan esta doctrina hoy? Los maestros de Israel, ¿verdad? Los modernos. Estamos hablando de la realidad de nuestros días, ¿verdad? El texto está, si os fijáis abajo, el texto está escrito en 1897. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en 1897, o sea, en esos tiempos, hace 120, 130 años, ya está empezando a aparecer dentro de la Iglesia Adventista esta doctrina. Por eso la sierva del Señor, o el mismo Dios, si queremos entenderlo correctamente en realidad, nos trae este contraste para que entendamos cuál es la falsa doctrina, la de los nicolaitas, y cuál es la auténtica doctrina, ¿verdad? Para entender, haciendo el contraste, entender claramente en dónde estamos, ¿verdad? Si nuestra fe es la correcta o no. Los que enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir con respecto a la fe y la justicia de Cristo. Os vuelvo a recordar una vez más, la justicia de Cristo es el mensaje de 1888, ¿verdad? Lo resalto porque estamos en 1897, 9 años después, ¿verdad? Y ya estaban empezando a aparecer cosas raras dentro de la iglesia, ¿verdad? Los que enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir con respecto a la fe y la justicia de Cristo. Deberían de saber, ¿verdad?, qué es la justicia de Cristo. Pero recordad que ellos rechazaron este mensaje en 1888. Por lo tanto, ya vemos aquí cómo aparecen las confusiones, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se retiró, y cuando no está el Espíritu Santo, ¿qué espíritu no deja espacio libre? ¿Verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. Los que enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir con respecto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir a la causa del error, o al enemigo de Dios en realidad, ¿verdad? Y fijaos aquí, mis queridos hermanos adventistas, pero también hermanos de otras iglesias, vamos a ver si lo que nos está diciendo es lo que nosotros creemos hoy, ¿verdad? Declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo. Es así, lo creemos, ¿verdad? Y que la fe es suficiente. También aprobado, porque es así lo que creemos. Que la justicia de Cristo debe ser la credencial del pecador. También lo tachamos, también lo creemos. Que esta justicia imputada cumple la ley para nosotros. También lo tachamos, porque es lo que creemos, ¿verdad? Y que no tenemos la obligación, o el adventismo lo han matizado un poco y dice, no es que no tenemos la obligación, sino que no podemos obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Lo tachamos otra vez porque también es lo que creemos. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que los ha salvado. Soy salvo. Repetirán una y otra vez. También lo tachamos, porque es lo que creemos, ¿verdad? Pero, y aquí viene el pero, ¿se salvan al transgredir la ley de Jehová? Respuesta, no. Porque las vestiduras de la justicia de Cristo, mensaje de 1888, y para que entendamos de qué iba las vestiduras o de qué van las vestiduras, dice, porque las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Es decir, nadie que elige pecar, transgredir la ley, recibirá esta ropa. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Tal enseñanza, atentos aquí, es un gran engaño. No está diciendo que es un engaño. No, está diciendo que es un gran engaño. Por lo tanto, mis queridos hermanos adventistas, reflexionad sobre este texto. Yo lo advierto una y otra vez. Es muy probable que mucha gente piense que estoy descarrilado y todas esas cosas. La verdad que esto no me importa. Lo único que me importa es ser esta luz, ¿verdad?, que enciende la alarma
y que te ayuda a reflexionar sobre realidades que normalmente no contemplamos, ¿verdad? Este es el único propósito, no hay otro, ¿verdad? Por lo tanto, mira a ver lo que nos dice la sierva del Señor, o mismo Dios. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Y así puedes entender quiénes son los nicolaitas modernos, ¿verdad? Entenderlo, suplantación al Espíritu Santo. Por eso yo digo de élite. Algunos creen que eso es una maldad, ¿verdad? Pero claro, dan por hecho que la organización de la iglesia de hoy es la correcta. Pues se equivocan. Porque nuestra iglesia, hasta después de que la sierva del Señor pasa al descanso, estaba organizada como la iglesia apostólica. Ancianos y diáconos. Y no había más jerarquía, ¿verdad? No había más jerarquía. Y de hecho la sierva del Señor dice que nunca debería de existir una tal jerarquía, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que poco a poco, voy a dar ejemplo bien conocido, Fromm, por ejemplo, es uno de los primeros que se va y obtiene un doctorado en universidades fuera del adventismo, porque el adventismo no tenía universidades como tal, ¿verdad? Ni siquiera hoy. Hoy obtienen doctorados fuera de la iglesia adventista, ¿verdad? Porque la iglesia adventista no tiene licencia para librar o dar doctorados, ¿verdad? Los obtiene fuera de la iglesia adventista. Por lo tanto, Fromm es un caso, voy a dar este ejemplo, pues casi al principio del siglo XX ya empiezan a obtener doctorados por ahí fuera. Y también entra muy fuerte esa doctrina dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Una vez con estos doctorados, ¿cómo obtienen los doctorados? Pues en base a esta doctrina, porque no le iban a dar en base a nuestra doctrina. No. Esto no funciona así. Y si no me creéis, pues estudiad. El internet es libre y hay mucha biblioteca y hay mucho archivo que se puede estudiar, ¿verdad? Pero a partir de 1957, cuando se produce el ecumenismo en realidad, cuando queremos ser iglesia y entramos en la fila de las iglesias evangélicas, pues ahí se producen unos intercambios, unos entendimientos, ¿verdad? Vosotros dejad de llamarnos Babilonia, dejad de hablar del santuario, nosotros os permitimos que obtenéis doctorados en nuestras iglesias, que haya un intercambio, ¿verdad? Y allí la iglesia empieza a tener una doble política, una política dentro y otra política fuera, ¿verdad? Porque si no, no podrían participar y ser reconocida como iglesia, ¿verdad? Hasta aquellas fechas nos llamaban secta, ¿verdad? Hemos tratado esta reflexión casi más al principio de nuestras reflexiones, ¿verdad? Podéis ir para atrás y podéis entender de qué va todo esto. Bien. No porque las vestiduras de justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Espero que habéis entendido por la pequeña explicación que os he dado, ¿verdad? Lo repito una vez, no se trata de maldad, se trata de entender realidades, ¿verdad? Nuestro Dios quiere que entendamos la verdad. Luego ya lo que hacemos cada uno con esta verdad es nuestra elección. Ya habéis visto antes, nosotros vamos a tener otra oportunidad de tener una prueba. Pues cada uno sabe cómo quiere contestar esta prueba, ¿verdad? Yo os presento la verdad, al menos la que yo he investigado, y vosotros pues seguís haciendo vuestra propia reflexión, ¿verdad? Pero yo al menos estoy intentando colocaros en el marco relativamente correcto, ¿vale? Lo digo relativamente porque no he hecho un tema dedicado a esto, pero sí tenía que explicar quiénes son los nicolaitas y la influencia hasta nuestros días, ¿verdad? Porque de eso nos está hablando, los que enseñan esta doctrina hoy. ¿Doctrina de quién? De los nicolaitas, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que tiene reminiscencias hasta el presente, ¿verdad? Tal enseñanza es un gran engaño. Y Cristo se convierte para estas personas en piedra de tropiezo, como lo hizo con los judíos, porque no lo recibirían como su salvador personal. Recordad,
Daniel 8:14, el templo será purificado y el Espíritu Santo vuelve en su templo. Este es el Salvador personal. Toda esta obra es nuestro Salvador personal. Es la obra del Consolador en nosotros, o del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Para estos profesos creyentes en Cristo, porque separan a Cristo de la ley. Y aquí hay que entender claramente es que no se puede separar a Cristo de la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ley? Dijimos que es el carácter de Dios, es decir, es su espíritu en nosotros. ¿Podemos separar esto? Pues ya estamos en esta condición ahora mismo. El espíritu no está en su templo, por lo tanto en este momento ya estamos separados. Pero en la auténtica realidad, en el reino de Dios, ¿se puede separar? De ninguna manera. ¿Comprendemos? Separan al Padre y al Hijo, el Salvador del mundo. Atentos aquí, prácticamente enseñan, tanto por precepto como por ejemplo, que Cristo con su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. Una herejía. ¿Lo entendemos? Espero que podáis entender el mensaje, ¿verdad? Que os centréis en el mensaje. Lo digo tanto para mis hermanos adventistas como para mis hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? Fijaos, es necesario que todo ser inteligente, nuestro Dios apela a nuestra mente, nos dice, te he creado inteligente, piensa. Es necesario que todo ser inteligente comprenda los principios de la ley de Dios. ¿Qué es los principios de la ley de Dios? Es el Espíritu Santo en nosotros, es su Espíritu en nosotros, es su carácter en nosotros. De eso nos está hablando, mis queridos. Cristo, a través del apóstol Santiago, declara, y eso es después de que Cristo se fue al cielo, ¿verdad? Después de su muerte, su resurrección, irse al cielo, ¿verdad? Y fijaos lo que declara el apóstol Santiago. Por eso es muy raro como mis hermanos... Yo vengo de la iglesia pentecostal, ¿eh? Hace 30 años, 30 años. Hace 30 años yo era miembro de la iglesia pentecostal, porque buena parte de mi familia son pentecostales, por lo tanto estoy al tanto de la doctrina evangélica. Lo digo evangélica en términos generales, ¿verdad? Por tanto, sé cómo creen, qué es lo que creen, ¿verdad? No estoy fuera de esto. Y lo que no logro comprender es cómo no se dan cuenta cuando dicen que la ley fue abolida en la cruz. Sin embargo, los apóstoles hablan de la ley después de la cruz. ¿Y qué es lo que hablan de la ley? Pues fijaos, el ejemplo aquí, el apóstol Santiago declara, el que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cómo se puede creer que la ley fue abolida? Incluso diría yo, mirémonos en esta sociedad. Imaginémonos que es una sociedad sin ley. ¿Qué pasaría? Nos compraríamos un billete para otra galaxia. Porque aquí no habrá seguridad de ningún tipo. O sea, el sentido de propiedad desaparecería. El ladrón robaría como si fuera suyo todo. Y nos robaríamos unos a otros, nos mataríamos unos a otros sin condenación. Porque si no hay ley, ¿comprendemos? Por eso, para mí es un poco extraño, ¿no? ¿Verdad? Esa declaración, la ley ha sido abolida en la cruz, sin embargo, te riges, ¿por qué ley? El apóstol Santiago lo declara. El que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y eso es después de la muerte de Cristo y resurrección, ¿verdad? Estas palabras fueron dichas de este lado de la muerte de Cristo, es decir, después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Es traducción del inglés, porque el texto está en inglés, y por lo tanto la traducción en ciertos momentos, pues no, la semántica no es del todo correcta, ¿verdad? Pero yo os lo explico, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, por lo tanto, la ley era obligatoria para todos en ese momento.
¿verdad? ¿De qué nos hablaría Pablo, Santiago y todos los apóstoles? Pues de la ley, y que tenemos que guardar la ley. Por lo tanto, no puede ser que sea abolida. Esto es sin sentido, es un sinsentido, no puede ser, ¿verdad? El Salvador alzó la voz en protesta contra aquellos que consideran los mandamientos divinos con indiferencia y descuido. Y esto hoy en realidad pasa también para el pueblo adventista, porque ya que nos hemos acercado tanto a la doctrina evangélica, en realidad estamos creyendo lo mismo que ellos, con muy pequeños matices, pero en realidad creemos casi lo mismo que ellos. En términos generales, no estoy hablando de excepciones, sé que las hay, ¿vale? Lo he dicho siempre y lo quiero decir ahora también. Él dijo: cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñare a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero todo el que las haga y las enseñe será grande en el reino de los cielos. Y también declaró el mismo Cristo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Más claro agua, ¿verdad? Los hombres pueden hablar de libertad evangélica. Pueden afirmar que no están sujetos a la ley. Pero la influencia de la esperanza del Evangelio no llevará al pecador a considerar la salvación de Cristo como un asunto de gracia gratuita o barata, ¿verdad? Salvación barata, solemos decirlo así, ¿verdad? Mientras continúa viviendo en transgresión de la ley de Dios. Cuando la luz de la verdad, atentos aquí, cuando la luz de la verdad amanezca en su mente y comprenda plenamente los requisitos de Dios y se dé cuenta del alcance de sus transgresiones, ¿verdad? Del daño que esto hace y lo mal que esto hace en realidad, y habla de nuestro Dios, de su impotencia, ¿verdad? Porque su pueblo vive de esta manera, creyendo esta doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Reformará sus caminos, se volverá leal a Dios mediante la fuerza obtenida de su Salvador, de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y se dirigirá a una nueva vida más pura, y el santuario será purificado. ¿Lo entendemos, queridos? ¿Entendemos el contraste entre lo que creemos y lo que deberíamos creer? ¿Entendemos? Todo aquel que permanece en él, dice Juan, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese texto huimos de él como del demonio. Pero que este texto es nuestra barra de medir. ¿Entendemos? La ley será nuestra vara de medir al carácter, a nuestro carácter. Y si no está conforme, no podemos entrar en el reino de Dios, mis queridos hermanos. Y fijaos quién firma todo esto. Hermana White, ¿verdad? La sierva de nuestro Dios. Espero, mis queridos hermanos, que os haya ayudado esta reflexión. Les pido que amplíen, ¿verdad?, todo lo que os he comentado. Vosotros ampliéis todo este estudio y que cada uno de vosotros ya sabéis que ya estamos puestos a prueba cada vez que elegimos, ¿verdad?, pecar o no pecar, estamos puestos a prueba, ¿verdad? Por lo tanto, espero, mis queridos hermanos, que profundicemos sobre estos asuntos y que tomemos nuestra propia decisión con conocimiento de causa. Cuando Cristo venga, no podemos decir que no supimos la verdad, porque esto es lo que tratamos de hacer, reflexión tras reflexión. Aunque puede ser que a algunos no les guste, lo comprendo realmente, pero lo que a mí personalmente me interesa es la verdad. Hasta no hace tanto, yo también
desconocía o ignoraba estas realidades, pero que, si recordáis en la reflexión anterior, decía, nuestros obstáculos serán nuestros ayudadores. Pues ahora puedo entender realmente esta realidad, ¿verdad? Todas aquellas cosas, todos eventos que me han pasado, no han hecho más que ayudarme a encaminarme, ¿verdad?, para poder entender la realidad tal como Dios la presenta, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos una parte de la realidad, pero que la realidad de Dios es mucho más amplia, ¿verdad? Lo que en realidad Satanás quiere hacer es que no entendamos y no percibamos esa realidad. Pero espero que seamos capaces de entender esta realidad, de tener nuestra propia reflexión. Por eso le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que podamos discernir su realidad, su voluntad, ¿verdad? Y que todos podamos encontrarnos en su reino, ¿verdad? Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.